Pero vos igual proponés cerrar colegios y universidades. No, yo me hago la pregunta. ¿Por qué deberíamos cerrar o por qué no deberíamos cerrar? Y hay justificaciones porque si algo tiene la ciencia de bueno es que guarda muchísimas relaciones entre los casos anteriores. O sea, ¿por qué se documentan tantas cosas? Para poder comprender qué poder hacer en una situación posterior. Y tenemos desde hace casi 2 siglos un montón de datos sobre qué pasó con otras epidemias. Y los tenemos que usar, y se utilizan, de hecho, ¿sí? Lo que dicen es que hay 2 estrategias sobre el cerrado de escuelas, ¿sí? Y universidades, escuelas o instituciones educativas. Hay una estrategia que es reactiva. La estrategia reactiva. La estrategia reactiva lo que indica es, si hay un caso dentro de esas instituciones, la reacción es cerrarlos, ¿sí? Lo cual es obvio, ¿sí? Ahí no hay ninguna vuelta que dar. Después existe otra estrategia que se llama la estrategia proactiva. No se jugaron con el nombre, pero lo que indica es cómo nos podemos anticipar a que eso suceda y cuáles son los beneficios y cuáles son los costos que eso tiene. Los beneficios son bastante lógicos y obvios, y si buscamos y priorizamos a la salud, lo que podemos entender es que si bien los chicos en estos casos no se contagian, pero el movimiento que generan esos padres y esas madres y el movimiento en la ciudad es mucho menor. Claro. El tema es el costo no solamente político, sino también económico. ¿Por qué? Porque el costo económico es muy grande, pero por sobre todas las cosas, el problema es de salud. Porque muchos de esos padres y esas madres que van a tener que faltar a sus trabajos por cuidar a sus hijos, pertenecen al sistema médico. Entonces lo que están diciendo es, ok, tenemos que evaluar, y por eso los países tardan tanto tiempo en decidir qué hacer, si es necesario cortar o no. Porque es muy fino el dato en el cual las pérdidas económicas te pueden afectar al sistema de salud, o la cesantía laboral de estos padres y estas madres que no van a poder trabajar. O sea, si hoy a la tarde dicen que el lunes no hay más clase, se paran los países. O sea, recién lo que están contando en España. Entonces, ¿hasta qué punto detener ese país no frena el accionar de gente que trabaja en el sistema médico? Hoy lo que podemos contar es que en la Argentina, en el día de hoy, en unas pocas horas, se va a definir el tema de las clases en todos los niveles. O sea, hoy tiene que haber una definición, si sí o si no. Hay escuelas en Córdoba, por ejemplo, que ya cerraron. ¿Se puede esperar un poco más, a ver si avanza más que hacer esto ya hoy? Yo creo que lo que se tiene que hacer... Yo hubiese ido a ver Maroon 5 ayer, en serio lo digo, creo que sí. Estaba viva, ¿no? Sí, el gran problema no es hoy para nosotros, para nuestro país, el invierno. O sea, hoy ese no es el problema. Nuestro problema es que los focos, o sea, venimos de las vacaciones. O sea, quizás nos olvidamos, pero hay mucha gente que volvió de vacaciones en los últimos días. Volvió de vacaciones de países donde hay infecciones. Entonces, lo que tenemos que esperar en estos 14 días... Eso nos cagó, en serio. O sea, esto en mayo hubiese sido distinto. Absolutamente. O sea, no tiene que ver con una cuestión estacional, tiene que ver con la migración de esas personas. Entonces, cuando te dicen, bueno, si suspendemos las actividades durante 14 días, después nos va a tocar el invierno, bueno, es bastante probable, pero en el resto del mundo quizás va a haber una bajada, lo cual nos puede beneficiar. ¿Y el invierno es una posibilidad de que esto se reactive? O sea, ¿significa que el virus va a estar conviviendo con nosotros durante todo el otoño hasta que el invierno vuelva a reactivarse? Va a estar conviviendo con nosotros durante muchísimo tiempo. Sí, ¿Muchísimo tiempo es años? No, puede ser. Vivimos en pandemias. Tenemos la pandemia del cáncer, tenemos la pandemia del HIV, o sea, estamos acostumbrados a pandemia. La palabra pandemia no nos tiene que dar, claro, no nos tiene que dar miedo. O sea, hay publicaciones que dicen en junio se levanta la pandemia, el título de pandemia porque China va a empezar a bajar los casos. Eso no es un dato bastante menor. Lo que tenemos que entender es que la interacción social o la responsabilidad social es la que nos salva o la que nos hunde. O sea, esa es la fina... Entonces estamos muertos, discúlpame. Yo no confío en el ser humano para esto. Claro, a Italia... Realmente no lo confío. Por eso los límites son... No digo en el argentino, no confío en el ser humano. No. Claro, por eso preguntaba, ¿Italia lo hundió la irresponsabilidad social? Sí, o sea, las vacaciones. O sea, son personas como nosotros, como sociedad, que no acatan mucho las indicaciones médicas, las indicaciones que tienen que ver con la ley, y se fueron de vacaciones igual, y volvieron. Buen dato. La Guardia Civil Española dice que al hacer menos controles de alcoholemia por el coronavirus, hubo ya más accidentes de autos. Sí, el humano la gente es así, claro. ¿No hay controles de alcoholemia, no? Es ok. Ok. Sí. Estoy bebiendo, tengo la llave del auto. Es esto, ¿no? Sí. Y ahora voy a andar en auto. Sí. Somos hijos del rigor. Re loco, claro.
No hay responsabilidad. A mí... Y no te estoy hablando acá, está pasando en Barcelona. Sí, yo conozco muchísimos casos, muchísimos, pero muchísimos, de personas con alto grado de formación que han decidido integrarse a sus labores y venían de países donde deberían haberse guardado. Y eso, si bien no puede ser menor, pero es un toque irresponsable.